Adiós. Adiós. Regálame tu flor. Chao. Ojalá Chao, te viera chiquis. bien. Chao. Bueno, gente, gracias por la parte para los chicos. Ya llegó el jefe de familia ahí a Barrio Milagro. Vamos a pasar entonces a poder escuchar la meditación que tiene para nosotros Richard, no sin antes tener una palabra de oración. Así que los invito a que nos pongamos reverentes y tengamos una palabra de oración. Oración, Mati. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día lindo, por este día sábado que nos estás regalando. Gracias porque podemos estar juntos. Gracias porque hoy puede estar Richard también con nosotros compartiendo este momento. Pedimos que lo utilices, que también prepares nuestros corazones y nos señales todo aquello que tenemos que cambiar, que el mensaje nos ayude a crecer espiritualmente y a estar más preparados para tu pronto regreso. Te doy gracias por todas las bendiciones y te pido esto en tu nombre. Amén. Amén. Bueno. Para dejarlo a Richard, ahora bien, y que podamos escuchar mejor, lo que voy a hacer es voy a silenciar a todos y activar de vuelta el micrófono, Richard, de tu teléfono. ¿No está activado? Sí. Sí, pero los voy a silenciar a todos. Los voy a silenciar a todos y... ahí sí desactivaron todos. Listo. Así no hacemos ruidos y podemos escuchar mejor. El tiempo en tus manos. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que lo hemos estado disfrutando con Bea mucho este momento. Creo que podríamos haber cerrado con la escuela sabática y con lo que Betina hizo con los chicos, me encantó. Así que, bueno, no es un sermón, es una meditación la que vamos a compartir. Tiene que ver con la palabra de Dios también, por supuesto. Tiene que ver con una parábola, ¿sí? Las parábolas de Jesús siempre nos han enseñado mucho, ¿no? Bueno, todo lo que está en la Biblia nos enseña, venimos estudiando en la lección también los milagros de Jesús. Antes de seguir, bueno, saludarte, Walter, ¿cómo te va tanto tiempo? ¿No estabas predicando en algún otro lado, parece? Muy bien. Bueno, yo quiero que me acompañen a buscar en la Biblia. Bueno, yo lo tengo. Si ustedes quieren participar también, pueden desbloquear sus micrófonos, hablar, leer, no hay ningún problema. Pero quiero comenzar leyendo un versículo de Mateo, el capítulo 13, 34 y 35. Allí dice, bueno, les doy la oportunidad de que busquen, perdón. Esto de predicar o hablar por Zoom no es nada fácil para aquellos que tenemos algunos años. La tecnología nos supera un poco, nos ponemos un poco ansiosos. Tengo cables conectados por todos lados acá porque la computadora no tenía buen volumen y demás. Bien, dice allí, todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y sin parábolas no les hablaba, de manera que se cumplió lo dicho por medio del profeta diciendo, abriré mi boca con parábolas, publicaré cosas que han estado ocultas desde la fundación del mundo. ¿Sí? Recordemos que Jesús estaba siendo rechazado, ¿sí? Por el mismo pueblo de Dios, por otros, y tenía que decir todo esto a través de parábolas para que la gente no pudiera enjuiciarlo, especialmente los escribas, los fariseos. Había estado siendo rechazado allí en Corazín, Capernaum, Betsaida, ¿sí? Entonces él comienza a hablar por parábolas. ¿Y qué me gusta de las parábolas? ¿Sí? Las parábolas siempre tienen una enseñanza para aquel que está dispuesto a investigar, a buscar, ¿no es cierto?, a meterse en la palabra de Dios. Ustedes recuerden que los discípulos tenían que decirle a Jesús, ¿qué quisiste decir con la parábola? ¿Sí?
Entonces la parábola para muchos era, no sé, un comentario más de un maestro, de un rabí que hablaba muy bien, algunos podían entender, pero la verdad es que había que profundizar, ¿no es cierto?, en la parábola para poder encontrar el mensaje que tenía. Siempre el mensaje de Jesús, ¿no es cierto?, es el mensaje de Dios, como Betina decía, lo que está en la palabra de Dios, ¿sí?, no cambia nunca, siempre es bueno, siempre llega a nuestra vida. A muchos no les llegaba, ¿sí? Pero bueno, yo espero y deseo que esta parábola me llegue a mí, como me ha llegado, y a ustedes también esta mañana. La parábola se encuentra en el capítulo 22 de Mateo, y ahí ustedes ya saben de qué parábola estamos hablando, ¿sí? Esta parábola también se encuentra en los otros evangelios, y los otros evangelios también es muy interesante porque usan algunas otras palabras para aclarar algunos acontecimientos. El versículo 1, esta parábola creo que se divide en dos partes, ¿sí? Una parte que se cumplió ahí cerquita, era para la época de Jesús, y otra parte que viene para nuestros días, hoy, hasta que Jesús venga, ¿no? Y bueno, cuando hablábamos hoy de Daniela y de todo lo que estaba pasando, y yo decía, Señor, ven pronto porque esto ya no da más, ¿no es cierto? Y luego decía Lorena de su mamá que tenía esa ansiedad por predicar a Jesús, y creo que todos nosotros tenemos esa necesidad y esa ansiedad de predicar a Jesús, ¿no es cierto? Y esta parábola tiene que ver con una invitación, ¿sí? Una invitación, de hecho en la Biblia hay muchas invitaciones, pero esta es una invitación que realmente me gusta y me llega porque muestra dos partes de la historia, y en una de ellas estamos nosotros, ¿sí? En otra parte, bueno, ahora vamos a llegar a eso, vamos a comenzar a leerla, la parábola. ¿Sí? El versículo 1 del capítulo 22 dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, ¿no?, como habíamos dicho anteriormente, que Jesús hablaba en parábolas, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a sus labranzas, otros a sus negocios, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Qué terrible, ¿no? Una invitación del rey, una invitación, si la invitación la hace el rey, es una fiesta real, ¿sí? Es una fiesta especial, no es una fiesta común, es nosotros, bueno, no vivimos en este momento en el periodo de los reyes, pero desatender la invitación de un rey podría hasta costarte la vida, ¿sí?, en la antigüedad. Y más cuando esta invitación tiene una connotación espiritual, ¿no? Y era la fiesta del hijo del rey, ¿sí? ¿No? La verdad que decir que estaban ocupados era una falta de respeto, ¿no? Una falta de atención, ¿sí? Para mí, creo, seguramente ustedes concuerdan conmigo, ir a esa fiesta hubiese sido un honor, ¿sí? Ser invitados a esa fiesta hubiese sido un honor, no es una invitación cualquiera, ¿sí? Y ahora Jesús en la parábola sigue diciendo que el Padre los invita, pero hay personas que no quieren venir a esa fiesta, ¿sí? Y es hasta un poco loco pensar que haya personas que no quieran venir a esa fiesta. Piensen que el rey planificó con sus siervos todos los detalles de la invitación, ¿sí? Era una fiesta especial, era también para el rey personas especiales, un grupo seleccionado. Eran personas hasta que el rey amaba, ¿sí? Bueno, nosotros dijimos que ahora nuestra hija se casa y ella invitó a las personas que quiere, a las personas que ama, a las personas que
que son sus amigos, y el rey estaba invitando, ¿sí?, en ese momento a aquellas personas que querían que estuvieran en esa boda, ¿no es cierto? Y ¿a quién estaban rechazando al rechazar esta invitación? Estaban rechazando al rey, ¿sí? Por supuesto que, a ver, ¿quién era ese rey? La parábola siempre tiene un mensaje más profundo, hay que estudiarlo. No era un rey común, ¿sí? Ese rey era Dios. Tal vez en esa época, bueno, no se interpretaba de esa manera, pero ellos lo rechazaron, ¿sí? Y no solo rechazaron, sino que dice que mataron a los siervos. Qué terrible, ¿no? Qué cosa tan difícil a veces de entender. Y ustedes saben que esta parte de la parábola está relacionada al pueblo de Israel, al pueblo judío, ¿no es cierto? Y eso se cumplió. Y ustedes saben que los israelitas mataban también a sus profetas, ¿sí? Cuando Dios mandaba un profeta a darles un mensaje, ellos hasta mataban a sus profetas, ¿no? Así que Jesús, por medio de esta parábola, les estaba diciendo lo que iba a suceder y lo que ya había sucedido, ¿sí? Y entonces, el versículo 7 ahora realmente impresiona, pero así realmente fue esto, y al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. ¿Sucedió esto? ¿Sucedió esto? Sí, claro que sucedió esto. Fue en el año 70 de la era cristiana, ¿no es cierto?, la destrucción del templo y de la ciudad. Y yo hago una pregunta acá porque tenemos que profundizar un poquito más, ¿sí? No va a ser el tema de profundizar, pero se me viene a la mente ahora, ¿fue Dios quien destruyó esa ciudad? No, no me van a contestar. Ustedes pueden levantar el micrófono si quieren y me contestan, no hay ningún problema. No fue Dios, fue la actitud y la decisión del pueblo de no aceptar esa invitación, ¿sí? Y entonces ahora pasemos un poco más a los versículos que siguen, que tienen que ver con nuestra vida. El versículo 8, entonces dijo Jesús a sus siervos, las bodas a las verdades están preparadas, mas los que fueron convidados, ¿qué dice la Biblia? No eran dignos, exactamente, no eran dignos. Estos no eran dignos, no aceptaron. ¿Quiénes hacen dignos a las personas? ¿Quién hace dignos a las personas? Dios. El único que puede hacer dignos a las personas es Dios, porque Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice, por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Y si están destituidos de la gloria de Dios, son indignos, porque solo Dios puede hacerte digno, ¿sí? Y el pueblo de Israel no quiso aceptar esa invitación, ¿sí? Por lo menos como pueblo, y tuvo que sufrir las consecuencias. Hoy esa invitación sigue para nosotros también, ¿sí? Porque Dios sigue invitándonos y dice que quiere hacerme digno, porque la invitación sigue en pie. Él quiere que yo vaya a esa boda, que disfrute con mi familia, con los seres amados, de ese momento tan especial, porque dice que Dios nos amó desde la fundación del mundo, dice. Desde allí nos amó y quiere que estemos todos juntos, pero nuestras decisiones son las que van a permitirnos a nosotros ir a la boda o faltar de ella, ocuparnos de nuestros negocios. En otro evangelio decía que algunos no querían ir porque habían comprado una junta de bueyes, otros porque tenían que casarse, ¿no? Muchas cosas, muchas excusas, ¿sí? Las personas seguimos poniendo excusas, y entonces Dios dice que, dice, por tanto, todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahora, si están destituidos de la gloria de Dios, son indignos. Y entonces, ¿quién nos hace dignos a nosotros? ¿Cómo nos hace dignos? Y lo hace a través de la invitación de las bodas, ¿sí? Que nos quiere hacer dignos. Nos hace a través del traje de bodas, que nos quiere hacer dignos, ¿sí? De tocar la puerta de tu corazón. Y esto es muy interesante, porque Jesús no fuerza. Jesús te busca, Jesús te llama, ¿sí? Y también lo hace a través
del regreso de Jesús. Miren lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 250, párrafo 1. Dice, la parábola del vestido de bodas representa una lección de más alto significado. El casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. El vestido de bodas representa el carácter que todos deben poseer para ser para ser tenidos por dignos convidados de las bodas. Y acá vamos un poquito a seguir metiéndonos en la parábola, ¿no? Porque habla del vestido. Y dice el versículo 9 hasta el 14, como las personas a las cuales había invitado no quisieron ir, bueno, ahora el rey dice, perfecto, las bodas están preparadas, planificamos todo, engordamos los animales, ya están preparados para comer, los manjares están en la mesa, ¿sí? Hagamos una invitación ahora a todos. Y esa invitación hoy nos llega a nosotros. Y no solo nos llega a nosotros como iglesia, sino que le llega a todas las personas, ¿sí? Porque muchas veces pensamos que la invitación es nada más que para nosotros, porque decimos ser pueblo de Dios. No, están los otros, ¿sí? En la escuela sabática vimos como la mujer cananea, que eran del otro lado, de los otros, ¿sí? También tenía la posibilidad de recibir el mensaje y la sanación de Dios. Bien, entonces dice allí la parábola, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis, ¿sí? No había acá un determinado grupo, ahora no era un grupo selecto, un grupo especial, un grupo de preferencia. Acá dice a todos, y saliendo los siervos, versículo 10, por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y dice, y a las bodas fueron llenas, y las bodas fueron llenas de los convidados. O sea, ¿quiénes fueron a las bodas ahora? Todos, ¿sí? Y no solo eso, dice, buenos y malos, todos entran en este llamado, en esta invitación. Y dice, y entró el rey, y ahora la importancia de ese vestido, ¿no? De ese vestido de gala, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, ¿sí? Eso significa que para aceptar esta invitación, yo tengo que llevar un vestido especial, ¿sí? Ahora en Zoom estamos todos un poco más informales, ¿no? Cuando vamos a la iglesia por ahí nos ponemos un poquito más. Bueno, en Irahuapi más o menos siempre fue así, pero acá en las iglesias de Capital solemos todavía ponernos saco, corbata, ¿sí? Bueno, para la boda un traje especial, algo especial, ¿no? Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció, ¿sí? No sabía qué decir. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarlos en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bueno, esta parábola, ¿sí? Terminando allí en el versículo 14, tiene no solo una connotación histórica pasada, sino futura, también es una profecía, porque me dice lo que va a suceder cuando si yo tomo una decisión que no es la correcta, o si las personas toman una decisión que no es la correcta. Si las personas no quieren el vestido para entrar en las bodas, serán echadas, dice, de ese lugar, ¿sí? Y yo sé que ustedes son muy estudiosos y han estudiado el Apocalipsis, pero tiene mucho que ver con el tiempo del fin. Tiene que ver mucho con el pueblo de Dios que tal vez será zarandeado, y tendrán algunos que tomar decisiones, si seguir realmente al Cordero, al Cristo verdadero, o seguir a un falso Cristo, ¿sí? Si nosotros no nos vestimos con ese vestido. Y bueno, podría surgir una pregunta para hoy. No sé si has aceptado esta invitación de las bodas del Cordero, ¿sí? Si es así, tenemos que estar vestidos con la ropa de boda. No podemos irnos, tal vez, de este Zoom hoy sin saber, sin tener la seguridad
de que hemos aceptado la invitación de Jesús. Tal vez nos faltan muchas cosas, nos falta pulir cosas en nuestra vida, pero si estamos hoy acá es porque realmente queremos, ¿sí?, ir a las bodas del Cordero. Dice, si no aceptamos esta invitación, podríamos llegar a correr peligro, como corrieron peligro, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel, ¿no?, cuando no aceptó a Jesús. Y no es una amenaza, ¿no? Realmente no es una amenaza, es una consecuencia de nuestra decisión, porque Dios no te fuerza, Dios te invita, siempre, siempre Dios invita, por eso Él está a la puerta llamando, no es que Él abre, ¿sí? El picaporte está del lado de adentro, soy yo el que le abro, soy yo el que decido, ¿no? ¿Y a cuántas personas está llamando el Señor? ¿Cuántos pueden venir ahora? ¿Sí? La primera parte era para un pueblo que se llamaba el pueblo de Dios, el pueblo judío, ¿sí? Esta segunda parte es para todos, buenos y malos, ¿no? Para todos aquellos que estén en la calle pueden venir a esta invitación, ¿sí? Versículo conocido, cualquiera de ustedes, los chicos, lo podrían llegar a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es antes de la creación del mundo, ya estaba eso en el pensamiento de Dios. Muy bien, ¿qué significa entonces aceptar esta invitación? Significa aceptar ese vestido de boda, prepararme para la boda del Hijo de Dios, ir al cielo por la eternidad con Jesús, ser templo del Espíritu Santo, estar llenos del Espíritu Santo, ser sellados por Él y con Él, ser socios de Dios en las ganancias de alma, ¿no? Y eso tiene que ver con el versículo 9, y también lo podemos relacionar con Mateo 28, 19, ¿no es cierto?, donde tenemos que salir a predicar el Evangelio a otras personas, ¿sí? Ser embajadores de Dios significa ser familias de Dios, ¿no? Yo estoy seguro que a todos ustedes les gustaría tener todas estas características y disfrutar de estas características, ¿sí? Dios nos está llamando para esto. Por lo tanto, vayan y digan, dice allí, que vengan, que el traje yo se los doy. Alguien escribió lo siguiente acerca de ese traje para la boda, ¿sí? De esa ropa especial, esa ropa de gala. Dice, el vestido de boda en el contexto del Evangelio de Mateo no es una justificación pasiva, imputada, sino activa y moral. Es hacer la voluntad de Dios, es evidencia de arrepentimiento de parte de discípulos observantes de la ley, ¿sí? Es realmente interesante. Hay otro mensaje en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 52, párrafo 2, ahora dice, el examen que de los convidados a la fiesta hace el rey representa una obra de juicio. Los convidados a la fiesta del Evangelio son aquellos que profesan servir a Dios, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pero no todos los que profesan ser cristianos son verdaderos discípulos. Pero no todos los que profesan ser cristianos son verdaderos discípulos, dice. Antes que se dé la recompensa final, deben decidirse quiénes son idóneos para compartir la herencia de los justos. Esta decisión debe hacerse antes de la segunda venida de Cristo en las nubes de los cielos, porque cuando Él venga, traerá su galardón consigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. ¿Sí? No son las obras nuestras, son las obras de Cristo, sin lugar a dudas. Pero cuando nosotros nos entregamos a Cristo y hacemos su voluntad y vivimos con Él, haciendo su voluntad, ¿no es cierto?, se manifiestan en obras, ¿sí? No son las obras que nos salvan, son las obras de Cristo, son las obras que se dan en consecuencia en vivir una relación con Él, ¿sí? Dice, únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos para aparecer ante la presencia de Dios. Dios colocará este manto, esta ropa de su propia justicia, sobre cada alma arrepentida y creyente. Dice, yo te amonesto, dice allí en Apocalipsis, Él dice que de mí compres vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esa es la invitación, a ponernos la ropa que Cristo me da, ¿sí? Nuestra ropa está manchada por el pecado. Nuestra ropa tiene que ser lavada con la sangre de Cristo, ¿sí? La sangre de Cristo me limpia.
Dice, los que aceptan la invitación hacen la voluntad de Dios. No sé cómo estás hoy vos, pero yo sé que cada día tengo que buscar al Señor para caminar con Él, ¿sí? Si me separo un poquito y caigo, hago macanas, ¿sí? No me va bien en el día. Hoy Sergio nombraba algo acerca de lo que pasaba allí en la clínica, y yo siempre tengo muy presente en mi trabajo, y lo hacíamos con él, cuando teníamos una dificultad, nos íbamos a una salita que teníamos abajo y orábamos juntos para que se solucionaran los problemas del día, ¿sí? Y era maravilloso cómo Dios resolvía esto. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y es lo que yo hago también a la mañana, y cuando estoy en el trabajo a veces se me complica, cuando tengo gente que está por encima de uno y habla mal o quiere embarrar la cancha, ¿sí? Todos sabemos que estas cosas suceden en el trabajo, suceden en la vida, ¿sí? Pero está en la decisión que yo tomo, ¿no? Entonces los que aceptan esta invitación hacen la voluntad de Dios, aceptan que Dios es el conductor de nuestra vida, ¿sí? No soy yo que dejo que Dios me guíe y acepto la dirección del Espíritu Santo. Por supuesto que es una lucha que todos tenemos, que yo tengo, no es que uno es perfecto, no, lejos, ¿sí? Porque cuando uno se cree que puede, es allí donde cae. Podemos únicamente con Cristo, ¿no? Bien, Romanos 8:4 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Para llegar a Cristo necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, para tener ese vestido digno de entrar en las bodas, ¿no? La clave es ceder nuestra vida, ceder el timón a este guía divino que se llama Espíritu Santo. Él nos libera en la trampa del diablo, ¿sí? Si nosotros estamos aferrados a Cristo, por más que el diablo nos ponga tentación, ¿sí? Dios nos va a ayudar. Dice, nos libera de la trampa del diablo, dice, Él es todopoderoso, Él quiere que seamos sinceros y que le entreguemos todos. Ahí está un poco la clave, ¿no? Ser sinceros con Dios, poder hablar con Dios, poder decirle que no puedo, ¿sí? No puedo solo, separados de mí, nada podés hacer, dijo Él, ¿no es cierto? Y realmente eso hay que tenerlo presente. Separados del Señor nos equivocamos, ¿sí? Separados de Dios no podemos hacer las cosas bien. Entonces Él nos llama continuamente a estar tomados de su mano. Allí en Efesios 3:17, capítulo 3, versículos 17 al 21, si voy rápido con los versículos, me levantan la mano, dice, para que Cristo habite en vuestros corazones por medio de la fe, lo que hablábamos un poco en la escuela sabática, de modo que siendo arraigados y fundamentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que así seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por las generaciones de todas las edades, para siempre. Amén. Maravilloso este versículo de Pablo, ¿no? Y nada es imposible para Dios. Y entonces, si nada es imposible para Dios, creo que con Dios tampoco debería ser imposible para nosotros. No por nosotros mismos, sino porque estamos tomados de la mano de Dios, ¿sí? Porque nos asimos, ¿sí? De su poder, de su gracia, de la dirección del Espíritu Santo. Porque de Gálatas 3:27 dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo, ¿sí? Entonces acá está la clave, para entrar en las bodas del Cordero, para ir al cielo, para disfrutar de esa bendición que el Señor nos tiene prometido, ¿sí? Dice que debemos ser revestidos de Cristo, ¿sí? Debemos quebrar nuestro orgullo. El orgullo es algo que nos limita en la relación con Dios, nos limita en la relación con los otros que tenemos al lado, con los que amamos. El orgullo es, en realidad, cómo comenzó el pecado, ¿sí? Y lo que Satanás quiere es que nosotros nos
podamos enaltecernos a nosotros mismos y no enaltecer a Dios, ¿sí? Y entonces dice que debemos ser revestidos de Cristo, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer. Él es el traje para entrar en la boda, es la justicia de Dios y significa que Dios comienza a transformarme, a transformarte, ¿sí? En semejante a su Hijo, a ser semejantes a Cristo Jesús, ¿sí? Y yo creo que todos nosotros nos queremos parecer a Cristo Jesús. Cuando viene esa imagen a mi mente, digo, qué chiquitito que soy para pensar que puedo llegar a ser la imagen de Dios, ¿no es cierto? Mi pecaminosidad, mi vida, a veces no está tan de acuerdo con los principios de Dios, o mis pensamientos, o cuando me enojo, ¿sí? Sin embargo, Dios dice que cuando nos dejamos ser transformados por Él, comenzamos a ser transformados, valga la redundancia, en la semejanza de Cristo Jesús. Algo lindo se encuentra en 1 de Pedro 2.9, también me imagino que un versículo que muchos conocen de memoria, y que tiene que ver con nosotros cuando decidimos ser parte del pueblo de Dios, dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis, las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sí? Aquellos que aceptamos a Jesús y que deseamos estar en esas bodas, también tenemos la misión de llevar a otros con nosotros. ¿Sí? Somos un pueblo, pero somos un pueblo también que fue llamado para anunciar este maravilloso mensaje. ¿Sí? Podemos seguir invitando gentes a la boda. Sobra lugar, ¿sí? Entonces nosotros debemos invitar también. ¿Qué somos nosotros cuando aceptamos esta invitación? Sin lugar a dudas, somos hijos e hijas del Dios del universo. ¿Sí? Qué maravilloso título, ¿no? Ser realmente hijos de Dios. Efesios 2.9 dice, por tanto ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sí? En Isaías 61.10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me ha vestido con vestiduras de salvación y me ha cubierto con manto de justicia. Realmente es maravilloso pensar que si me entrego al Señor puedo ser vestido de Cristo. ¿Sí? No es poco eso. Es lo que cada cristiano anhelamos y deseamos. Esto significa que el carácter y la santidad de Dios se reflejará en tu vida y en la mía. ¿Sí? Todos los invitados reflejan el carácter de Cristo Jesús. Alabado sea nuestro Dios por esto, ¿no? Para que cada día podamos reflejar el carácter de Cristo. ¿Les parece una cosa difícil? Depende de las decisiones que tomamos, ¿sí? Tal vez no hemos llegado a la perfección todavía, pero estamos en camino. Si nos revestimos de Él todos los días, ¿no es cierto?, y reflejamos su carácter, alcanzaremos la perfección. Perdón. Significa que cuando la gente nos mira a nosotros, ¿a quién está mirando? ¿A quién está mirando? Muevan sus labios, aunque sea a Cristo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, cuando nos escuchan, cuando hablamos, cuando actuamos, ¿sí? Les cuento algo, ¿no? Porque a veces uno, sí, cuando lee la Biblia, está en su casa, todo bien, pero cuando sale a la vida, cuando sale a la cancha de fútbol, ¿sí? De hecho, de paso, jugué fútbol por primera vez después de 8 meses el domingo pasado. Y no sé por qué, pero me siguen, claro, Ricky, pero me siguen pegando de atrás. ¿Sí? Es terrible, no sé qué tengo que hacer. Y entonces, en un momento se me saltó la chapa. ¿Sí? Y yo y venía estudiando y venía todas las mañanas pidiéndole a Dios que me ayudara, ¿sí? En mi temperamento, en mi carácter, y de repente no me peleé con nadie, no, pero realmente me di vuelta y le dije, che, nene, pará un poquito de pegarme de atrás, ¿no? Pero ya molesto. ¿Sí? Bueno, eso es lo que nos pasa, ¿no es cierto? ¿Qué ven los demás? ¿Qué vio ese chico en la cancha cuando me pegó de atrás y yo me di vuelta medio mal para decirle
yo qué sé, no, bueno, no, eso nos pasa. ¿Qué nos pasa cuando manejamos, si se nos mete alguien adelante, o casi nos choca el auto, ¿no? Bueno, reflejamos a Cristo porque estamos revestidos de Él, pero eso tiene que ser en nuestra vida diaria, en cada momento, ¿sí? Otro versículo conocido, dice allí en Efesios 4, 22, 24, con respecto a vuestra antigua manera de vivir, esto tiene que cambiar, ¿no? Despojados, del viejo hombre que está viciado de los deseos engañosos, pero renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad, ¿sí? Es maravilloso realmente la palabra de Dios y lo que nos enseña, y todo lo que tiene para darnos Dios a través de su palabra. Allí en Apocalipsis 5:9 dice: los 24 ancianos juntos con los 4 seres vivientes, ¿sí? se postran y adoran ante el Cordero que fue inmolado y sin embargo vive. Juntos entonan un nuevo cántico, exaltando al Cordero como el que es digno, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Maravilloso, ¿no es cierto?, lo que la Biblia dice y lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Pero es nuestra decisión. En la primera parte de la parábola, los judíos decidieron no aceptar esa invitación. Eran amados por Dios, eran, podríamos decir, casi sus preferidos, pero sin embargo estaban tan ocupados en las cosas de la vida, en los negocios, y tomaron malas decisiones, ¿sí? Y esa oportunidad se terminó. Y hoy en día nos toca a nosotros responder a esta invitación. Esta invitación sigue siendo la misma. El rey dice que nos está invitando a la fiesta del Cordero, nos está invitando a la fiesta del Hijo de Dios, nos está invitando a vivir por la eternidad. ¿Y qué vamos a decidir nosotros? ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es la mía? ¿Sí? En cada momento. Yo creo que cada uno de nosotros, los que estamos acá, en el pensamiento decimos que queremos ir al cielo. Decimos que queremos vivir con el Señor. Y amén, que sea así, sin lugar a dudas. Pero hay veces que tenemos que cambiar algunas cosas, que tomar decisiones, y que nuestra vida, como decían los pasajes que estábamos hablando, ¿sí? Tenemos que dejar algunas cosas de ese viejo hombre y comenzar a vivir una vida en Cristo. Porque Él es quien nos puede dar la salvación. En Cristo y vestidos de Él, de su justicia, ¿sí? Con esas ropas blancas que Él nos ofrece darnos, es como podemos llegar a obtener la victoria. Que Dios nos bendiga, que el simple mensaje de esta mañana pueda hacernos tomar buenas decisiones. En primer lugar, pienso para mí, ¿sí? Que hay que tomar buenas decisiones porque en su palabra, ¿sí? Que no cambia, que siempre es lo mismo, como decía Betina, ¿sí? Está lo que el Señor quiere que nosotros podamos hacer. Dios nos bendiga, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por haberme permitido compartir con ustedes este simple mensaje, ¿sí? Hubiese pensado que por ahí podríamos hacer un ida y vuelta como una escuela sabática más, pero ustedes cerraron sus micrófonos y yo tuve que hablar solo. Dios nos bendiga. No sé, Sergito, ¿cómo querés que oremos? ¿Querés que ore yo? ¿Querés orar vos? No, está bien, dale. Estaría bueno que puedas cerrar con una oración y después tenemos unos minutitos para compartir tipos sociales. Así bueno, que cómo no. ahora hacemos una oración y después hablamos. Bueno, yo la hago entonces. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque tú estás continuamente con nosotros. Gracias porque en la Biblia nos has dejado mensajes claros. Algunos hay que profundizarlos, como las parábolas, como lo hemos hecho esta mañana. Tal vez no en su totalidad, pero ellos nos dan un mensaje que tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con tus promesas,
tiene que ver con lo que tú has deseado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Y es que te entreguemos nuestras vidas, es que podamos elegir, porque tú no nos fuerzas, sino que nos dices, elige con libertad, y esta mañana nosotros, tus hijos acá, queremos elegir por ti, Señor, queremos ser vestidos con esa ropa de gala que nos va a permitir ir hasta el cielo y vivir por la eternidad contigo. Querido Señor, bendice a cada uno de nuestros amigos que están a la distancia, en sus hogares, a sus hijitos, para que cada día podamos unirnos a ti, no estar separados y vivir una vida conforme a tu palabra. Gracias por todo, nuestro Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Antes de que habilitemos nuestros micrófonos y podamos saludarnos, despedirnos, charlar, quería hacer algunos anuncios. Por la tarde, ¿a qué hora, Walter, tenemos afilando y qué vemos? 7:30, y vamos a terminar el Primera de Juan, capítulo 5, vamos a analizar esta tarde. Gracias, Richard. Un gusto verte. Gracias, Bea. Hola. Un gustazo. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, antes de seguir con la parte social, otro anuncio. Me pasó una propuesta nuestro pastor Ariel. Ingeniero Jacobasi se estaban reuniendo en un salón alquilado y bueno, los alquileres subieron y ellos no se estaban pudiendo juntar, así que decidieron dar de baja el alquiler del salón. Y ellos ya estaban con la construcción de la iglesia en el lugar, un saloncito que tienen, y necesitan terminar algunas cosas para poder ingresar y tener las reuniones cuando se los permitan. Y nos están invitando a poder ser parte de ese avance con donaciones, y nos dejaron abierta la posibilidad a elegir la forma en que sea, a elegir participar o no, ya sea desde la parte de la iglesia o con ofrendas especiales o pactos o como elijamos. Así que por ahora es contarles esa propuesta, que cada uno piense, medite y elija qué opción podemos adoptar, y después en algún momento, no sé, nos reuniremos y lo charlaremos y tomaremos más decisiones, pero por ahora compartirles esta inquietud y el poder ser parte de este sueño que tiene la gente de Jacobasi. No sé si hay algún otro anuncio más, si no, ahora sí, permitimos abrir los micrófonos y poder saludarnos y compartir. Sergio, recordaba cuando comenzamos con Dinahuapi, y fue de esa manera también, otras iglesias, otros hermanos ayudando, y me acuerdo cuando desde la iglesia del Lago nosotros hacíamos la invitación para participar. Había allí unos amigos que seguramente ustedes conocen. ¿Quién conoce a Arturo Crigo y a Claudia? Acá, ¿conocen? Bueno, muy bien. Arturo y Claudia pasaron allí por la iglesia del Lago y nosotros hacíamos la promoción de Dinahuapi, ¿sí? De que necesitábamos comprar el terreno en ese momento, y ellos se unieron, pasaron por nuestra casa, dejaron un dinero, y hace poquito lo hablábamos con Arturo, porque bueno, vamos a la misma iglesia con Arturo. Y bueno, recordaba justo esto, ¿no es cierto?, de la iglesia de Jacobasi, y bueno, qué bueno es poder ayudar, ¿no? Y ellos puedan tener el día de mañana su iglesia. Bien. Sí. Creció bastante el grupo de Jacobasi, hay una
hay un estudiante de teología con su pareja que está en el lugar y otra familia más, y realmente cuando los vemos en las reuniones nos da alegría, ¿no? Saber que la obra está avanzando en ese lugar. Así que bueno, podemos participar también de